Buongiorno para lovers, pues recientemente hemos visto la última parte de la tetralogía de Fear Street, concretamente Fear Street Prom Queen, y vamos a darnos la humilde opinión. No robarías un auto. No robarías una cartera. No robarías un televisor. No me obligas a mí a hacerlo. Suscríbete para que puedas subsistir. Antes de empezar, creo que hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que son bastante importantes y que mucha gente no las está teniendo en cuenta, no las está valorando. Fear Street, las 4 películas, se basan en una serie de libros, muy entre comillas se basan, luego explicaré por qué, pero se basan en una serie de libros de R.L. Stine, famosísimo escritor, si sois millennials, sobre todo por los libros de pesadillas, pero también hizo la saga de Fear Street, tiene varias sagas, ¿no? De libros de terror juvenil, adolescente, infantil incluso, como por ejemplo los libros de pesadillas. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante. Ya sabéis que yo considero que no hay que juzgar las películas es que yo considero que no hay que juzgar a las películas por su adaptación, cuán fiel son a un libro o no. Pero es evidente que se basan en un material y con ese material es con el que trabajan. Las 3 primeras, la trilogía original de Fear Street, nos contaba un poco la historia de Sadie del pueblo de Sarah Fier y demás. Y estos libros no se basan directamente en ningún libro de R.L. Stine, sino que cogen la mitología creada por R.L. Stine y la adaptan dando una serie de cambios y una serie de cuestiones un tanto diferentes. En cambio, este sí se basa directamente en un libro. Y esto considero que es un aspecto importante porque, como digo, Stein es un autor mítico de nuestra infancia, de la infancia de muchos, como digo, de muchos millennials. Es una persona que le podemos tener más o menos cariño, pero es cierto que a lo mejor no es el mejor escritor del mundo. Entonces, es importante a la hora de criticar, repito, voy a hablar de la película en sí como película y no como adaptación, porque para empezar, y lo más importante, yo no me he leído los libros de Fear Street. Conozco las historias un poco, entre otras cosas porque he tenido la intención de saber cuánto adaptaba y cuándo no. Conozco las historias, conozco a R.L. Stine como escritor porque sí que me he leído casi todos los libros de pesadillas y porque, bueno, escuchaba el extinto, por desgracia, esperemos que vuelva Randy. Si me estás escuchando, por favor, vuelve podcast Temblad muchachos, temblad. Pero lo que me refiero es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una base. Y la base, pues, repito, Erlstein es un autor mítico, pero no es un autor brillante. Dicho esto, opinión con spoilers, opinión sin spoilers. Ya lo sabéis, al principio voy a hacer mi opinión sin spoilers. Fear Street, Prom Queen. Si queréis saber mi opinión más clara y más concisa. ¿Me ha gustado? Sí. Me. ¿Es una buena película? No. No es una gran película. ¿Es una película entretenida? Mucho. ¿Es una película que tiene virtudes? Sí. ¿Es una película que tiene defectos? También. ¿Pesan más los defectos que las virtudes? Sin duda. ¿Es una película disfrutable? Muchísimo. ¿Vale? A ver. Como digo, dentro de este universo de Sadie Shite, que ya se nos presentó en la trilogía anterior, en esta ocasión, poco antes de los sucesos de la primera y la mitad de la tercera película, tenemos un baile de graduación en un instituto. Si no me equivoco, esto sí que lo digo de cabeza, es el año 88 en el que se adapta la película, con lo que ya sabéis que tienen los 80, los 80. Y eh, pues eso, es un instituto donde se va a elegir a la reina del baile, a la reina del prom, y un misterioso asesino va matando personas, principalmente a las candidatas del baile, pero bueno, a gente general, ¿no? Es un slasher. Como slasher, ya sabéis que a mí me gusta dividir, esta es la parte sin spoilers, o sea que no voy a soltar muchos spoilers, ¿vale? Sabéis que me gusta a mí dividir los slashers
Las películas juveniles en general en dos niveles. Por un lado, como elemento juvenil en sí, y por otro lado, eh, como película más en general. Elemento juvenil. ¿Está bien construido? Sí. ¿Es fácil saber quién es el asesino? Sí. ¿Es, pese a eso, eh, pese a que es fácil construir, saber quién es el asesino, ¿es un mal whodunit? No. No es un mal whodunit en tanto que no se saca de la manga nada ni hace nada extraño. Todos los asesinatos tienen lógica. Los, el, la, les, asesinos, asesinas, asesines, tienen lógica. Estoy intentando hacer el menos spoiler posible, por eso lo digo así. Tienen lógica, tienen sentido dentro del contexto de la historia, pero, eh, bueno, como crítica, a lo mejor, esto lo hablaremos en la parte con spoilers, no, la justificación del asesinato cabe la posibilidad de que no sea la más brillante. He mirado el libro original y la justificación es otra. Aquí sí que lo cambian. ¿Tiene sentido la justificación en el libro original? Puede que tenga más sentido. Yo antes diciendo que Stein no era un buen escritor, pero tiene más sentido que en la original. De acuerdo, impepinable eso. Pero bueno, ¿cuántos slashers, cuántos Giallo, incluso cuántos whodunit en sí, la justificación del asesino es un tanto ridícula? Me estoy leyendo ahora El asesinato de la habitación número 12, que se engloba dentro de los libros de. Nunca me acuerdo cómo se llama este escritor, Arthur Horowitz, si no me equivoco, que es de una editora que investiga una serie de crímenes en función de unos libros que edita, no voy a meter mucho rollo. Básicamente, todo el mundo. La primera parte, que es un asesinato brillante, Magpie Murders, porque a lo mejor lo conocéis así, porque se ha hecho una serie al respecto, y el asesinato es ridículo. Tal cual, o sea, la justificación del asesinato es ridícula. ¿Es yo un mal libro? No, hay un consenso general de que son buenos libros. Esto es lo mismo. Pese a todo, comentaba, pese a todo, comentaba que tiene defectos y tiene virtudes. Es una película R, no está exenta de violencia, todo lo contrario, es una película bastante gore, menos gore a lo mejor que la trilogía original, que era bastante gore ya, pero es una película que no escatima violencia, con buenas dosis de sangre y que, bueno, sí que es verdad que los personajes son un poco. Es difícil cogerle cariño a algún personaje porque son un poco estereotipados, son un poco insulsos. Al final son una serie de adolescentes en un baile de promoción y tenemos los típicos arquetipos de adolescentes de películas americanas, de películas de instituto, ¿no? Está la malota, está la reina del baile perfecta o la reina del instituto perfecta, está la protagonista que es la típica pringada que quiere escalar socialmente, la que suele ser además siempre de club de arte o de club de dirección, cosas así, la marginada, que en este caso es bastante curioso porque es fan de Fulci, que esto me hizo mucha gracia. O sea, esta chica, la marginada, que es fan del cine de terror, y tiene un póster de Nueva York bajo el terror de los zombies, que fue uno de los momentos que más me gustó de la peli, para que me entendamos, ¿no? Quiero decir, una de mis cosas favoritas de la peli es que hay un póster de Nueva York bajo el terror de los zombies. Entonces es una película, personajes muy estereotipados, los asesinos, o el asesino, o la asesina, o las bueno, ya me entendéis. Los asesinatos son un poco insulsos en tanto que, o sea, me explico. Eh, Cuando digo insulsos me refiero a la explicación de por qué matan, que ya lo he comentado antes. Es fácil saber quién es el asesino. Entonces, los asesinatos en sí tienen buena dosis de sangre. Entonces, sí que es una película que se queda un poquito. Y además adolece de una cuestión que le empieza a pasar a muchas películas ambientadas en la época, que son, vale, son los 80, perfecto.
están viendo Fantasma, ponen cierta música de los 80, pero tampoco te creas que la banda sonora sea una maravilla. Está bastante bien la banda sonora, pero tampoco es que... Música de los 80, ciertos homenajes a películas de terror, como ya digo, a Fulci, también a Fantasma 2, sobre todo películas de terror no excesivamente mainstream, que eso está bien, eso se le reconoce, que son películas videocluperas, pero aparte de eso, se queda todo en un... Para que me entendáis, ¿no? Se queda todo en un quiero y no puedo, que es una pena, porque si bien las anteriores estaban muy bien, sobre todo la segunda, que es slasher ochentero puro y duro, está, pues eso, ¿no? Se queda un poquito en un terreno un poco absurdo de los personajes. Hay un momento, por ejemplo, que hacen un duelo de bailes, que es como, esto a qué viene ahora, ¿no? Pero bueno, como digo, en general, a mí es una película, considero que es una película disfrutable, es una película para ponerte un día en una tarde tonta, un día tonto en Netflix y vas a pasar un buen rato, pero es bastante inferior a sus, a sus otras películas, ¿no? Es bastante inferior a las películas de las anteriores películas de la saga de Fear Street. Vamos a la parte con spoilers, porque hay un par de cuestiones que me gustaría comentar de la película que sobre todo me han decepcionado un poco, ¿no? Y aquí es importante porque yo justo antes de ver esta película, recordemos que las anteriores son del 2021, justo antes de vérmelas, aprovechando que mi mujer no las había visto, las vimos las tres. Y la saga original está muy bien, es que está muy bien, porque son tres películas que giran en torno a la figura de la bruja de Sarah Fier y que las interconectan muy bien. Personajes que repiten, nos explican la historia, nos explican cómo Sadie es un pueblo maldito y nos explican por qué Sadie es un pueblo maldito. Por si no lo recordáis, se cree que esto es más o menos lo que pasaba en el libro. En el libro, básicamente, la familia Fier acusa a una persona de ser bruja y esta bruja les maldice. Aquí parece que es eso, ¿no? Que hay una bruja que les ha maldecido al pueblo en contraposición de Sunnyvale, que es un pueblo bollante, que son todos ricos, son todos guapos y todo va genial. Está Sadie, que es un pueblo que aproximadamente cada 15 años más o menos hay una matanza. Y tenemos el contexto, como digo, toda la historia gira en torno a esta bruja, esta Sarah Fier, hasta que descubrimos que al final en verdad era todo lo contrario, ¿no? Hay una serie de familia, la familia Wood, que ha hecho un pacto con el demonio y a cambio de hacer un sacrificio que es dar un nombre de una persona, esa persona se vuelve loca y crea una matanza, ellos ascienden socialmente. Por eso, porque uno de los Wood es alcalde de Sunnyvale, eh, ese nivel es tan potente, Sadie es tan bajo, ¿no? Como digo, tres películas nos lo explican bien, poco a poco. Hay un giro final porque en ningún momento esperamos que pase esto, sino sigue la historia de la bruja y demás. Entonces nos traen esta película que se sitúa evidentemente antes de por fin derrotar a los Wood, que es en el 94. Se sitúa 6 años antes, concretamente en el 88. ¿Qué pasa? Aquí hay dos problemas para mí. Primero de todo es que es una película de Fear Street como podría ser una película de otra cosa. Se sitúa en Shadyside, sabemos que Shadyside está maldito, nosotros ya sabemos por qué está maldito, pero estos asesinatos no tienen absolutamente nada que ver con Sarah Fier, no tienen absolutamente nada que ver con otros asesinatos que han pasado con el campamento, ni con ninguno de los otros asesinatos. Se menciona vagamente. Una de las cosas que, vuelvo a decir ya abiertamente, una de las cosas que más me ha molestado es que no aparezca nadie de... O sea, Shadyside se supone que es un pueblo relativamente pequeño, o al menos así lo entendí yo, donde más o menos todo el mundo se conoce, más o menos, donde no hay tantos institutos, hay un instituto, y al final no aparece nadie de la trilogía original. Y son solo 6 años. Se menciona el campamento, evidentemente se menciona el campamento, porque el campamento había sido pocos años antes, si no me equivoco,
ahora lo estoy diciendo de cabeza, pero diría que unos 10, entre 8 y 10, no recuerdo exactamente en qué años se sitúa la segunda, pero ha sido pocos años antes, unos 10 años antes, como mucho. O sea, se comenta las. Pero se comenta del tipo de, uy, esto me recuerda a lo que pasó en este campamento, ¿no? Pero no aparece el sheriff, no aparece ningún personaje, eh, ni los protagonistas, ni los padres o otros personas que habían aparecido tanto en la segunda, en la primera, tercera como en la segunda, ¿no? Eh, no vemos. Entendedme a qué me refiero. Si estás haciendo un universo compartido, en este caso, más que un universo compartido, estás haciendo una tetralogía, o se supone que es la continuación, o spin-off, como queramos, ¿no? Conéctamelo, dale un poco de forma, no me digas, no, no, es Eddie y ya está. Y solo me comentas esto. Y esto me ha sacado un poco de la película. Y la otra cosa que comento, al final me has creado una mitología, me has comentado que Eddie es un pueblo que está en desgracia, que es verdad que ha habido casos, porque no solo ha habido asesinatos por culpa de Sarah Fier, pero no tiene absolutamente nada que ver, es que al final es lo que digo, ¿no? Yo creo que la gracia de los libros de Stein era que la bruja les maldice y por eso pasan cosas malas constantemente en Shady Shade, pero aquí, como la justificación es otra, es como, bueno, vale, pasó esto y como, vale, bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, cuestión de los asesinos. ¿Cuántísimo le debemos en los asesinos actuales a Scream? Tres. No uno, ni dos, sino tres asesinos. Y es lo que digo, ¿no? Muy. Es que es muy evidente lo que está pasando en la película, quién está matando. Y de hecho es muy evidente que porque juegan con dos cosas. La protagonista, su madre supuestamente nunca lo llegaron a probar, pero se dice que su madre mató a su padre cuando eran en el anterior baile. Y descubrimos que en verdad no ha sido la asesina, que era la vecina, que es la asesina, porque la hija, que es la madre de la hija perfecta, que además también mató al padre, no sé qué, no sé cuánto, igual. ¿Qué es lo que digo? En el libro los justifican algo más porque la asesina es la niña, la hija, no la madre y el padre, solo la hija, porque el, el novio le había puesto los cuernos. Que esto aquí se da a entender como que el novio tiene como una especie de tonteo con la chica. Bueno, hay un rollo de. Eso, ¿no? Hay un rollo de. Bueno, película adolescente al final, ¿no? Y es eso, y es un poco una pena, ¿no? Porque, ya digo, la película es disfrutable, ojo, no me malinterpretéis, le estoy metiendo muchos palos, pero la película es disfrutable. A mí me ha parecido, me ha gustado, me ha entretenido, sobre todo es eso, tiene buenas dosis de violencia, es un slasher bastante brutote, la máscara está bien. eh, bueno, sí, el componente es un poco ridículo, pero es lo que digo. No es la primera película muy disfrutable y muy buena y que mola un montón. Que las. Voy a decir lo que digo siempre. En El gato de las nueve colas de Argento hay un tío que mata para que no descubran que es un asesino o que es un potencial asesino. O sea, hay películas buenas que tienen justificaciones de mierda y esta es una de ellas. A lo mejor no es tan buena. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Al final me enrollo un montón. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima.